En febrero de 2020 apareció la Specialized Turbolevo SL versión 1. En ese momento no fue la primera bike ligera, pero hay que decir que fue, digamos, la primera bici que puso en el mapa esta nueva categoría de bicicletas eléctricas. Hoy, pues, bueno, es un bike check un poco especial, porque otras veces lo que hacemos es que os hablamos del modelo, únicamente del modelo nuevo que se ha presentado o que hemos probado. Pero en este caso vamos a hacer algo un poco diferente, porque hemos conseguido una Turbolevo SL1 y la Turbolevo SL2 que ya visteis en las primeras pedaladas que preparó Iñaki. Y hoy una de las cosas que queremos hacer es hablaros de esta Turbolevo SL2, por supuesto, pero también hacer un pequeño homenaje a esa SL1 que tenéis atrás y que, por cierto, Iñaki probó en su momento en Sudáfrica. Así que bienvenidos a esta comparativa histórica que esperamos que os guste. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas. Pues bueno, bien, como dices, un bike check casi un poquito especial, generación 1, generación 2, bueno, ver un poco lo que ha ocurrido durante ese tiempo y nada, pues vamos a echar un ojillo a ver pues sobre todo las diferencias, un poco las similitudes y qué es lo que ha ocurrido, como digo, en todo este tiempo en el que Specialized ha tardado más de la cuenta, como decíamos. Es una marca que cada 2 años antes, de manera casi... Como un reloj. Exacto, hacía un restyling de todos sus modelos y hacía una presentación de un nuevo modelo, y en este año, bueno, ha tardado 3 años y 5 meses aproximadamente. Pandemias. Hemos tenido una pandemia, ha pasado lo que ha pasado, el tema de los componentes y tal, pero bueno, venga, vamos al lío. Sí, hemos hablado de esta bici en las primeras pedaladas que preparó Iñaki hace unas semanas. También en uno de los podcasts de la semana, Iñaki nos hizo aquello de Iñaki quiere hablar y estuvimos hablando largo y tendido, pero no queríamos desaprovechar esta oportunidad de comparar estas dos bicis, que también es una forma de comparar qué es lo que ha pasado en este segmento de e-bikes ligeras, trail ligeras. Es también una forma, ¿no?, de ver cómo los cambios que ha habido se han reflejado. Exactamente. Arrancamos. Marca y modelo, que esta es fácil. Specialized Turbolevo, pertenece a la familia Turbolevo, SL, de las ligeras, generación 2. Turbolevo, Specialized Turbolevo, SL Gen 2. Lo de Gen 2 a mí no me acaba de entrar, yo siempre le voy a decir SL2 o la nueva SL. Yo creo que aquí vamos a hablar de SL2 o Turbolevo 2. Porque a mí me pasa un poco igual que a ti. Sí, exacto. La SL1, lo que pasa es que sí que os tenemos que avisar que es una SL1 1.5, porque sí. el dueño le ha hecho bastante tuning, la ha mejorado bastante. Es una bicicleta bien usada, con muchos kilómetros, o sea que es una bicicleta que tiene su propia evolución. Sí, luego lo veremos al hacer un poco lo vamos a aclarar. Y vamos a ir viendo un poquito que, pues eso, las pequeñas modificaciones que tiene, enfocado a qué. Yo creo que enfocado a esto que vino luego, pero bueno, nadie lo podíamos saber. Bueno, vamos con la primera. Cuadro, el alma de la bici. El cuadro, bueno, la verdad es que quizá estéticamente sea el cambio más significativo y el que más llama la atención, el nuevo cuadro. Si comparas la primera generación con la segunda, veremos que el sidearm, el diseño asimétrico que tiene actualmente la Stanjumper o la Turbolevo, grande, no la SL, sino la Turbolevo. Empezó con la demo. Que empezó con la demo, exacto, como veis, desaparece el sistema asimétrico y se convierte unas líneas que siguen siendo 100% Specialized, tú la ves y... Muy FSR. Muy FSR, exactamente, que sigue siendo el protagonista del cuadro, pero como veis desaparece. Cosas que han ocurrido, pues bueno, ellos dicen que gracias a esto pues han desarrollado diseñado una nueva bieleta que le da más rigidez a todo el conjunto, que como veis en la primera generación esta bici tiene una bieleta un poco especial, mecanizada, una pieza de una marca americana, Cascade Design, que se llama, con el objetivo de dar un poquito más de rigidez a esa zona. Bieleta tuning. Bieleta tuning, ahí es verdad que la bici tenía un poquito de flex, no era muy incómodo porque bueno, te daba un poquito de comodidad, pero es verdad que la flexibilidad estaba ahí en esa zona central. En teoría con esto han optimizado y han dado más rigidez al cuadro. Con respecto al cuadro, esta es la versión S-Works, como veis está la U invertida, la U que une la bieleta con el anclaje del amortiguador, es de carbono y la tornillería es de titanio. En el resto de modelos, com, etcétera, Pro... Carbono visto, además, para que se vea bien. Sí, carbono muy bonito, la verdad es que es una chulada. Está muy bien acabada. Será de aluminio y la tornillería será estándar. El resto del cuadro todos los cuadros son comunes, es decir, a toda la gama, desde el más alto, desde la S-Works hasta la com,
están fabricados íntegramente en carbono FAC 11M, el carbono FAC 11 de Specialized. Como veis también, el cuadro, va a estar en 6 tallas, desde la S1, que equivale a una XS, hasta la S6, que equivale a una XXL, es decir, 6 tallas. Paréntesis en esto es porque Specialized tiene un sistema de tallaje específico, que es el S-Sizing, que se sale un poco de los esquemas normales de otras marcas, pero que no vamos a abordar porque si no se nos va el vídeo a media hora, pero a media hora solo de esto. Sí. Pero bueno, tenéis información disponible en la web sobre el sistema. Empezó, como antes tú has dicho en la demo, y empezó... de hecho, es un sistema que solo aplica en gama Trail y Gravity, es decir, simplemente eso, y es algo muy sencillo, además está lleno de lógica. El sistema S-Sizing quiere decir que las tallas, según aumenta el rango de talla, aumenta el reach, es decir, este tubo crece una media de 2,5 centímetros por talla, pero el seat tube no lo hace, con lo cual conseguimos mucho más espacio para movernos y que las bicis tengan un standover muy bajo, es decir, una altura libre muy baja, y tengamos pues mucho más facilidad para movernos. Y algo muy importante que llevamos reclamando desde muchos, es una reclamación histórica que hacemos, poder tener tijas de largo recorrido, como esta bici que tiene tijas de 170, etcétera. Ese es el S-Sizing. ¿Ves? Pues mira, si al final lo has conseguido hacer en menos. He tenido poca fe. ¿Qué más? Decir únicamente que otra de las modificaciones es el triángulo trasero. Se convierte en un triángulo trasero mucho más compacto, porque la bici pasa a tener una plataforma mullet, es decir, la nueva Turbolevo SL de segunda generación es una bici mullet, que de saque, es decir, de serie, todas las opciones van a ser siempre mullet, es decir, rueda de 29 delante y 27,5 detrás. Esto hace, como te digo, que las vainas se reduzcan y se hagan más compactas y pasan de 437 de la primera generación a 432 milímetros en esta segunda generación. Esto me lleva a la segunda pregunta, geometría. Así ya vamos del tirón. Geometría. Como decía antes, la bici es mullet. Esto quiere decir que, como decía, que el triángulo trasero es mucho más compacto, nos va a dar mucha más movilidad, vamos a jugar, es una bici que vamos a ir viendo con todos los detalles que vamos a ir comentando, está enfocada a la diversión, es una trail, digamos, más trail, es una trail plus, una trail aggressive, por cosas que vamos a ir viendo. Inventando términos, trail, o sea, Pero es una trail más cañera. Sí. ¿Por qué es más cañera? Porque, de momento, para empezar, cambia el recorrido, 160 milímetros delante y se mantienen los 150 detrás, que es algo que ya se había hecho, como decíamos, en nuestra primera generación, vamos a decir, tuneada, ya llevaba una horquilla de 160 con el fin de ganar un poquito más de recorrido y además un poquito más de lanzamiento. Está tuneada, la original. La original viene en 150, la primera generación a 150 y esta ya es 160-150. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas. Estábamos con el mullet, simplemente decir, para que no se me olvide, que para los fans de las 29, tú puedes hacer tu 29 con la SL, tan sencillo como cambiar el flip chip, que está situado aquí, en el que tú simplemente le das la vuelta, es un casquillo que se hace, es una operación que se hace en un minuto, y puedes tener, sin que varíe la geometría, que es muy importante, puedes adaptar la geometría a ese cambio. Claro, el flip chip adapta la geometría, la bici crece entre 10 y 11 milímetros más entre ejes, lógicamente al meter una rueda de mayor diámetro, pero ni la cinemática ni la geometría se afecta. Es decir, se modifica, ¿no? Hay bicis que también podéis a lo mejor pasarla de 27,5 a 29, pero si no hay algo que te ayude a variar la geometría, pues realmente hemos hecho un cambio. Correcto. Un cambio significativo. Exacto, de esto se descompensa. Entonces, geometría, hablábamos. Se convierte la geometría en una Stand Jumper Evo, o sea, la nueva SL2, o sea, segunda generación, es una bici más cañera, más capaz, más rápida, más divertida y está más pensada en más bajar que subir, o sea, es decir, es una bici muy enfocada mucho más a la diversión. ¿Y qué han hecho? Pues, como te digo, heredar el sistema de geometría variable, geometría progresiva de Specialized, ¿cómo? Pues introduciendo un casquillo en la dirección. La bici de saque viene con 64,2 grados de lanzamiento, que si los comparamos con los 66 de la primera generación, vemos que esta bici se queda ya con un lanzamiento de bici de enduro, es decir, eso ya te da pistas. Luego, por ejemplo, el tubo de sillín, el seat tube, en esta bici venía, creo recordar que era 74,6, perdonadme si me equivoco, estoy hablando de cabeza. Ponemos un asterisco, si no. Exacto, y en esta bici viene a 75,8, es decir, se ha enderezado mucho más. Todo esto te da pistas, es decir, es una bici que va a ser mucho más capaz bajando y va a ser mucho más eficaz y más bajadora.
Pero luego además con el casquillo... pero también te echa hacia adelante. Sí. Para que cuando llega el sendero cuesta arriba... Claro, el seat tube es mucho más vertical, es decir, vamos a pedalear en una posición mucho más eficaz, no vamos a perder tanto control sobre la rueda delantera. Luego, como decía, vamos a tener 6 geometrías diferentes. ¿Y cómo las vamos a tener? Como te decía, en un casquillo con un excéntrico, una cazoleta excéntrica, ya lo explicamos con la Kinevos EL, en la Turbo Levo, en la Stand Jumper Evo, ya lo hemos explicado. Es una herencia. Sí, exacto. Simplemente vamos a quitar la potencia, vamos a sacar la cazoleta y vamos a poner una cazoleta, como te digo, excéntrica, en el que vamos a poder mover con +1 o -1 grado de lanzamiento en función de la posición donde la coloquemos. Es decir, vamos a tener geometrías desde los 65 grados y medio como grado más cerrado hasta los 63 como posición más abierta. 63 grados, para que te hagas una idea, es lo que lleva la demo de descenso. Es decir, podemos tener una bici muy lanzada, muy agresiva, muy pensada en bajar, o podemos dejarla de serie con 64 grados, que es como yo la he probado. Luego también tenemos otra opción. En el anclaje inferior del amortiguador trasero tenemos un flip chip con una posición high y una posición low. Lo que vamos a hacer aquí es jugar con la altura de pedalier en un más menos 0,5, medio centímetro, 0,5 milímetros, que vamos a poder bajar el centro de gravedad de la bici. Y luego vamos a tener la posición mullet. Con la posición mullet ya tenemos 12 geometrías, porque tenemos las 6... Oficialmente hay 6, pero luego si cambiamos rueda, pues lo multiplicamos por 2. Otras 6. Entonces, bueno... Hablamos, perdón, siempre de aclararlo. Son 6 geometrías en la bici que tengas, en la que te compres. O sea, sí, correcto. Que no depende de las tallas, sino que es en una sola bici 6 geometrías. Tenemos 6 geometrías diferentes. Entonces, ahí es un salto, yo creo que cualitativo y que pocas bicis, yo creo que hay pocas bicis con una geometría tan progresiva y con tantas opciones en el mercado, y sobre todo, importante, decía en el artículo, que las soluciones que da Specialized no son únicas, hay marcas que muchas que lo hacen, pero la diferencia es la facilidad. Es decir, sin herramientas tú quitas la potencia y sin herramientas cambias... Una herramienta. Bueno, quita la potencia. Quitas la potencia con la herramienta que tienes aquí en el SWAT, quitas la potencia, la levantas, cambias el excéntrico, cambiar la cazoleta y cambiar la geometría en ni más ni menos que en 2,5 grados, desde 63 hasta 65,5. Entonces, las soluciones son chulas, son interesantes, pero es que además se usan si son fáciles. Si son un coñazo... Sí, acabas no haciendo. No lo haces. Podría ser, lo otro sería más bien un setup para adaptarlo a tu estilo de conducción, pero esto sí que te da la opción de, siendo más fácil, pues bueno, que experimentes más, incluso que tengas un par de setups ya hechos según donde montas. Si montas en casa o te vas a Pirineos. Y luego ya, muy rápido, muy rápidas, la bici todas las horquillas pasan a tener un offset de 44, antes llevaban horquillas con un offset de 51, y bueno, yo creo que no me dejo más con respecto a la geometría. Tengo por aquí un poco la chuleta, pero yo creo que... ¿Repasa? Lo tengo. No, yo creo que nada. Pues a ver, pasamos, una de las cosas por las que no arrancamos por otras cosas más típicas de e-bikes, como es motor y batería, que ahora vamos a ver, es porque también una cosa que últimamente queremos resaltar es que hay muchas bicis que están saliendo nuevas y que nos fijamos en cosas que llaman mucho la atención, los titulares, y es algo que está bien, pero esos titulares a veces ocultan cosas que a nosotros, por lo menos a nivel técnico, nos parecen muy interesantes. Y este tema de la geometría nos parece que es algo muy, muy, muy interesante, que sobre todo el público al que va enfocado esta bici, y sobre todo un público que quiera una bici de este tipo y que disfrute en los senderos, va a apreciar. Sí. Dicho esto, ahora vamos con otro de los titulares, motor y batería. Bueno, en el motor, mira, he conseguido una... Iñaki la ferretería, siempre viene con trozos de bici, siempre. Sí, pero esto no es fácil de conseguir, un motor SL 1.2 de segunda generación, aquí lo tienes. La verdad es que por fuera, si lo ves, no hay mucha modificación, como ya que lo tenía, lo he pesado. Y viene sellado, para que no lo truquemos. Exacto. No he podido resistir la tentación de pesarlo, a mí me ha dado 1,9 en mi báscula, que es lo que pesa el motor original. Las principales diferencias son: el nuevo motor es más potente, más silencioso, y bueno, son las principales, y con un mayor pico de potencia. El anterior motor, ese motor que lleva la SL1, tenía, si lo recordáis, 35 Nm de par motor y 240 de pico máximo de potencia, 240 vatios. El nuevo motor SL 1.2 tiene 50 Nm, que es un 43% más de potencia, y tiene un pico máximo de 320 vatios, es decir, un 33% más. Es decir, es más potente y tiene más par.
Otra de las novedades pasa a tener un estándar de eje DAP o DUP, o como lo queramos llamar, que es el de 28,9. Antes tenía un eje de 24. Inventado por SRAM. Exacto, antes tenía un eje de 24, con lo cual menos fricción, más suavidad, menos mantenimiento y más rigidez también. Y luego la otra de las, para mí, de los principales... Lo que te ha gustado, lo que te ha gustado. Sí, lo que me ha gustado, lo que me ha parecido realmente algo importante es el ruido. La bici es infinitamente más silenciosa, pero muchísimo, es quizás lo que más se nota. Uno de los... Infinitamente es mucho, ¿eh? Infinitamente es mucho. Como veis, el nuevo motor consta de 2 piezas, 2 cárteres. Antes era un cárter central y, bueno, una estructura central, un bloque, por decirlo así, y 2 cárteres a los lados. Ahora está compuesto por solo 2 piezas. Eso quiere decir que han reducido muchísimo la sonoridad. Interiormente, yo no lo sé porque no lo he desmontado, en Specialized nos dicen que han optimizado y han mejorado cosas de la... Bueno, nos han puesto un sello para que no lo hagamos. De cambio, exacto. Exacto, han mejorado, han optimizado cosas de fricción y tal. Entonces, el motor me ha gustado porque mantiene la suavidad, la asistencia. Quizás de las bicis e-bikes ligeras, para mí la Specialized, este motor Male, era el que mejor asistencia, mejor asistía, mejor se acoplaba a tus piernas, por decirlo así, mejor se sincronizaba con tus piernas y se acoplaba y te daba una asistencia más natural. Eso es, muy natural. Muy natural, muy poquito agresiva. De hecho, yo la probé en la Turbo Creo SL, y debo decir que era espectacular. Sí. Cómo hacía esa transición, sí. Que es que si en una bicicleta de montaña se nota, imaginaos en una gravel eléctrica. No, debe ser, yo no la he probado, pero debe ser mucho más. Entonces, bueno, eso con el tema del ruido, ellos hablan de un factor muy relativo que es el ruido percibido. Nos hablan, no la veo. Si eres sordo. Pero, bueno, exacto, el ruido percibido disminuye en el entorno de un 45%, ellos dan ese dato. Yo no sé calibrar, no tengo medidor de ruido percibido. No, de ruido percibido no tengo termómetro. Tampoco lo tengo, pero el medidor de ruido percibido no lo hemos dejado. Exacto, me lo dejo en casa, pero he hecho algo mejor que es probar la bici. En eco y en trail la bici no suena, Luismi, directamente, no suena, es una pasada, me ha sorprendido. En cadencias medias la bici no suena. Es 100%, el día que fui a hacer las fotos fui con un amigo que venía en una bici de pedales, pulmonar o como lo queráis llamar, una bici analógica, acústica, como lo quieras llamar, y íbamos los dos hablando y me decía, ¿la llevas apagada o encendida? O sea, no suena, es una chulada. Yo lo agradezco en general a todos los fabricantes de motores y de bicis el esfuerzo que están haciendo con el tema acústico, que al principio no le daban importancia hasta que el público empezó a decir que sí, porque tú sales en una grupeta de bicis, todos eléctricas, y eso es como cuando te pones debajo de un molino de estos eventos. Es un concierto de metal. Exacto, hay un zumbido que no mola. No es que no mole, sino que hace que la experiencia mole menos. Vamos a decir. Sí, vas todos ahí. Exacto. La nueva SL, en ese sentido, chapó. A partir de turbo... Contribuye a que haya una conversación fluida y que la experiencia mejore. A partir del turbo no nos vamos a engañar, el motor se siente. Y en cadencias altas se siente aún más, se deja sentir. Pero en el resto, de ahí para abajo, es una pasada. Lo conseguido. El nuevo motor tiene, como hemos dicho, 50 Nm. No están arriba del todo, otra cosa que me ha gustado. Te acompañan desde cadencias bajas hasta arriba. El motor tiene más potencia en todas las 3 posiciones, que recordemos que es Eco, Trail y Turbo. Te acompaña ese mayor aumento de potencia. Si estás acostumbrado a la SL de primera generación, te va a parecer que el turbo incluso anda mucho. Es decir, vas a usarlo menos porque el trail anda muchísimo. Porque en turbos generalmente el torque es cuando más, yo creo que más se nota, ¿no? Claro, de hecho... metes el turbo, la diferencia es de par, es cuando más, los Nm más se nota. De hecho, en Specialized nos comentaban que este motor sigue siendo motor para ciclistas. Es decir, trabaja a cadencias, para sacarle el máximo de su rendimiento a cadencias a partir de 70, 75 hasta 95 revoluciones por minuto. O sea, es decir, es un motor para ciclistas, no nos engañemos. Esta bici, todas las e-bikes ligeras tienen que tener un componente físico que no lo tienen las full power. Vamos a explicar esto un poco. O sea, muchas veces lo que ocurre con lo que nosotros llamamos las e-bikes full power, que tienen pues, más batería, más potencia, más par, lo que suele ocurrir es que por todas esas características que tienen, con muy poco pedaleo, con que apoyemos el pie, ya nos da una potencia mayor, entonces eso a veces... Para que te hagas una idea, perdona que te corte, para que se haga una idea a los lectores, un motor Shimano EP801, por ejemplo, el torque máximo en la primera generación lo estaba dando entre 55 y 60 RPM de cadencia. Para que te hagas una idea, que es
poco más o menos poco más hacer que aquí, empujarlo. que es un poco para ilustrar el ejemplo de lo que está hablando Luismi. Estos motores, para que funcionen bien, hay que pedalear, hay que ser cañeros en el pedaleo. Bueno, cañeros, hay que ser normales, hay que activarles. Las e-bike ligeras se trata de, ellos lo llaman en Specialized es amplifier por 2, o sea, es tus piernas por 2. Es decir, es verdad, te convierte en tu mejor versión. Es como si el mejor día de tu vida, el día que más has andado, que se... Pero se les tiene palabra para todo. Exacto, te dan las piernas de Van der Poel y te las pone y en este día disfrútalo. Pues esto es un poco, pero sin dejar de de pertenecer al universo ciclista. Es decir, tú sigues siendo el que está dando pedales. Lo que pasa que pues te apoyan y te ayuda. Por eso decía que la manera en la que este motor asiste es poco intrusivo. Es decir, deja que sean tus piernas las que manden, pero ellos te están ayudando. Y cuando dejas de pedalear, no haces... Claro, las transiciones son una chulada. Eso ya lo tenía en la primera generación. Era un motor que cuando se desenganchaba no tenía el efecto como ancla que te quedan, ¿no? Y luego otra cosa del motor también que está muy conseguida es que ahora, si veis la gráfica, en el reportaje la puse, la gráfica de las revoluciones, el motor cuando llegaba a 90 se quedaba plano, seguía empujando a 90, pero ya no daba más. Ahora este nuevo motor pasa de las 90, llega hasta las 100, exactamente no lo sé porque no llevaba medidor de cadencia y no pude saber hasta dónde, pero sigue empujando. Si ves la gráfica, pasa a 90, 95, 100 y sigue, la gráfica no se queda estable, no coge estabilidad, sino que sigue empujando y se nota. El motor empuja hasta cadencias más altas, cosa que se agradece pues, a la hora de pasar zonas técnicas o si eres un tío muy ciclista, que digamos que llevas muy motivado el motor y a cadencias altas, que sepáis que el motor va a responder muy bien. Y bueno, sobre esto pues es todo. También me han dicho nos han dicho, no sé cómo se puede comprobar, que el motor está optimizado en la gestión de calor, es decir, es un motor que refrigera mejor. De hecho, las protecciones que lleva aquí están refrigeradas. El motor, eso debe ser un motor que se calienta menos, es un motor que consume menos, que le exige menos a la batería. Por tanto, entiendo que ahí, en la gestión de la optimización de la autonomía, el motor habrá mejorado. Porque batería, en principio, no hay muchos cambios. Pues la batería, precisamente, yo creo que es lo único que no cambia la bici. Podemos hablar que es una bici nueva en casi todo, como estáis viendo, menos en la batería. La batería mantiene la misma que en la primera generación. Es una batería de 320 vatios-hora que pesa 1,8 kilos, 1,88 en concreto, y no ha cambiado. Ahí está mi duda. Mi duda está en que si hemos aumentado la potencia, hemos aumentado el pico, hemos aumentado el número, pero la batería se queda igual. Un 43%, claro. De 35 a 50, ¿qué va a ocurrir si hemos mantenido el consumo? Bueno, en Specialized nos han dicho varias cosas. La primera es que han trabajado, como te digo, en el que el motor tenga menos fricción, sea más suave y gestione mejor el calor y gestione mejor el consumo. Vamos a creerlo. Es que hemos tenido, como sabes, muy poquito tiempo para esto y no hemos podido hacer una prueba. Pero lo de momento, de porque estamos pendientes de hacer un test ya de muchos más kilómetros. Y luego también, como el motor chuta más, anda más, tiene más potencia, de esa que en el Mission Control la bici viene con unos parámetros en turbo, en vez de venir al 100%, viene al 80%. De tal manera que el turbo sigue teniendo mucho más potencia, pero no va a llegar al máximo y de alguna manera va a compensar a ese 20% el aumento de potencia. Tan sencillo como si queremos el 100%, sacamos nuestro Mission Control, nuestro móvil y le ponemos al 100%, pero la aplicación, de saque viene al 80%. La aplicación Mission Control siempre ha sido clave en todo el ecosistema Turbolevo, sí. SL y sin SL. Sí. Fue una de las grandes ventajas que presentó Specialized. Tanto confiaba Specialized en este sistema que incluso las primeras Turbolevo no tenían display. Sí. De hecho, esa no tiene display, pero es que las primeras el display era mucho más minimalista porque fue la primera marca que confió al 100% en todo el tema en el uso del smartphone por encima de las pantallas. Luego eso se ha ido moderando, que lo vamos a hablar después. De hecho, la aplicación Mission Control y la gestión que hace de los sistemas eléctricos de Specialized a día de hoy hace que las Turbolevo, la versión Turbolevo que ya lleva tiempo en el mercado, siga siendo una versión competitiva gracias a ese software. No obstante, bueno, no me quiero enrollar porque igual todavía tienes algo más que contarme de la batería, pero solo quería poner en valor lo que significa Mission Control, lo que ha significado históricamente en el mundo de la bici, que ya tiene narices, que en el mundo de la bici últimamente estemos hablando de que una aplicación para el smartphone ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de una gama, pero oye, los tiempos cambian. No puedes seguir con Mission Control, tan solo decir que sigue estando la opción de tener un extender, un range extender que pesa 1 kilo, que tiene 160 vatios-hora.
que le da un 40% más de, vamos a ver, de diversión a la bici, que se sigue integrando en el portavidón, y que la única diferencia es que ahora el cable es de nuevo diseño, es un poquito más corto, va más integrado, tiene 145 milímetros y bueno, como que se queda más recogido. El puerto de carga está situado en el mismo sitio y ahí no hay ninguna variación y pues, se puede comprar por separado un extender, o el que tenga un extender de la anterior primera generación y pase a la segunda generación es compatible de la misma manera que el cargador, etcétera. O sea, en todo eso es lo único en lo que no hay modificación. Lo de las compatibilidades entre versiones siempre se agradece. Sí, y también corregirte una cosa, que has dicho que no lleva display, esta bici sí lleva display, lleva un display en el tubo aquí, en el tubo horizontal, pero es un display muy básico, es un display con 10 rayas en el que te da... SL1, sí, eso. Sí, o sea, la que no traía es la turboleo primera. La turboleo primera, nada. Pelada. Y en el lateral. Exacto, sí, era, exacto. Era todo como muy loco. Súper minimalista. ¿Qué más, Luis? Venga. Venga, pues no, mira, pasamos justo a eso, porque es verdad que allí ya hubo un paso adelante, que además te acuerdas que había gente que decía, se han bajado los calzoncillos, que al final se han tenido que bajar de la burra y meter un display. Pero claro, es que esto ya es también otro paso más. Al final Specialized tenía ese concepto, pero también es verdad que el mercado al final hacia lo que ha ido es hacia intentar buscar un justo medio, ¿no? Entre ir con las pantallas aquellas gigantes de Bosch y el sistema de Specialized, que era como que tenías que ir así un poco de lado para ver cómo iba. Y ahora Specialized ha ido a un justo medio, que hay que decir que, por ejemplo, creo que Shimano, cuando sacó el EP8, ya utilizó las pantallas la pantalla pequeñita que utilizaban también para cambio electrónico, ya le dio puso un poco de sentido al tema pantallil. Exacto. Como tú decías, la SL1 trae el display en el tubo, cerca de la dirección, muy básico, como sabéis, son 10 rayas, cada una equivale en 10%. Ya sabíamos modo y rayas, ya con eso ya íbamos bien. Exacto, y una media luna que se va rellenando, que sabes en el modo de pedaleo. Eso es. La nueva SL2, la segunda generación, da un paso más y simplemente hereda todo el TCU Mastermind, el cerebro que ya lleva la Turbolevo, que ya lleva la Kinibo SL, etcétera, etcétera, y desde el que vamos a poder manejar todos los parámetros de la bici, e incluso tener, hasta 30 parámetros diferentes nos va a dar aquí, los vamos a poder variar desde con el pulsador de modo de pedaleo y el display, un display de color, lo vamos a poder manejar. Para mí es infinitamente más cómodo tener con tu móvil el Mission Control y hacerlo desde Mission Control, pero si quieres hacer alguna modificación de parámetros en marcha y eres de los que no llevas el móvil tal, que sepas que desde tu bici lo vas a poder modificar. Desde aquí tenemos desde cadencia, distancia, tiempo, velocidad, hasta el tiempo que vamos a estar en el aire, te mide hasta el tiempo, los saltos, etcétera, el ritmo cardíaco. Es compatible con tu Garmin, con tu GPS normal, con tu smartphone, es decir, conectividad máxima, se ve muy bien, a color, es resistente. Y luego tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, aparte de que siempre nos quedamos con el Mastermind, que es el microtunes o el microtunes o como lo queramos llamar, que son, para los que no estéis familiarizados con las bicis eléctricas o con el sistema de Specialized, son pequeños cambios de la asistencia. Dentro de cada modo de asistencia, es decir, entre Eco, Trail o Turbo, vamos a poder dentro de ellos hacer pequeñas modificaciones de incrementos de potencia o disminuciones de 10% en 10%. Pues imagínate, tú vas a hacer una excursión muy larga y vas a ir todo el día en Eco, pero entre medias de esa excursión hay un puerto de 5 kilómetros que es muy duro y que ahí las vas a pasar un poquito canutas. Pues en ese tramito simplemente pones el microtunes y si lo llevas tu Eco al 30%, pues lo subes al 40 o al 50 en ese tramo concreto con tan solo pulsar y luego vuelves y lo dejas. De tal manera que es muy cómodo, no tienes que pasar a Trail, que implica más consumo, etcétera, dentro de la misma aplicación. Entonces, la verdad es que cuando lo usas es muy cómodo, está muy bien, es muy sencillo. Como digo, otra de las soluciones que decíamos antes de Specialized, que además de dar soluciones, lo hacen fácil, porque es una pulsación larga de 2 segundos en el pulsador y ya puedes ir, te va a aparecer en el display, te va a ir apareciendo qué porcentaje has puesto. Es que es importante, a veces le damos... Porque conociendo cómo ha evolucionado, yo creo que iba a ser por ahí, igual te he cortado, pero creo que, fíjate, eso representa muy bien el mercado de 2020 y esto representa muy bien el mercado 2023/2024, en la que ya tenemos a un montón de ciclistas que incluso compañeros nuestros, saludos Alfredo, nos han afeado alguna vez, que hablamos poco de las aplicaciones, que hablamos poco de los displays, porque la gente que está utilizando e-bikes, pues lo valoran muchísimo y es algo que es muy importante para ellos. Y en ese sentido, creo que hay un cambio
hay un cambio, hay un salto Sí. fundamental entre la SL1 y SL2. Es el reflejo de dos épocas distintas. Sí, no, está claro. De hecho, bueno, ha pasado mucho tiempo y eso ha hecho que la diferencia sea mayor, pero sí, lo que ha ocurrido fundamental es lo que tú dices, es la consolidación del segmento. Yo creo, pero esto es una elucubración mía, entre otras cosas, Specialized ha tardado un poco más en sacar su bici porque yo creo que la ha querido afinar y la ha querido refinar y pulir hasta el extremo y presentar algo realmente novedoso, debido a que cuando salió esto, pues como tú decías, se consolidó la categoría de e-mountain bike light o eléctrica ligera o lo que sea, y en estos 3 años lo que ha ocurrido es que las marcas se han puesto mucho las pilas, hay competencia y de la buena, hay productos muy buenos y además... Competencia de la buena y además propuestas muy distintas. Claro, y propuestas muy distintas, muy chulas, todas tienen su puntito, molón. Motores en buje como el de Male, motores centrales como el TQ, adaptaciones sobre motores como el Shimano RS, hay muchísimas. Cada uno ha dado su... Claro, cada marcas ahí han trabajado, han abierto, han explorado la vía que pensaban mejor, y luego además ocurre otra cosa, para mí buena para el sector, y es que han aparecido marcas de fuera del sector, que no tienen nada que ver con la bici, como TQ, como Facua, que han propuesto motores y han traído motores que las marcas han traído y las están montando, y el resultado son bicis, pues como tú dices, muy capaces. Entonces, Specialized en estos 3 años y medio ha estado mirando, está diciendo, hostia, bueno, aquí hemos hecho la categoría, hemos dado un golpe, hemos consolidado esta categoría. Incluso pioneros como Facua han hecho una evolución. Claro, se han tenido que poner las pilas, claro, ¿no? Han sacado otra evolución, etcétera. Entonces, yo creo que el motivo de haberlo tal es que tú ya no solo tienes que tener una bici innovadora, sino que tiene que ser silenciosa, potente, de bajo consumo, muy integrada, muy ligera, en fin, ya no vale cualquier cosa. No valía con hacer un update, una mera actualización. Exacto. Aparte de todo, yo también a eso le añadiría cómo ha estado el mercado, que tal y como han estado las cosas para hacer motores, para conseguir chips, para tal. Yo supongo que ha tenido que ser una aventura fácil, porque ya decimos, esta bici se presentó, te fuiste de viaje a Sudáfrica en febrero de 2020. Estábamos en Stellenbosch en enero de 2020 y ya se empezaba a hablar cosas de tema COVID y tal. Tema China, algo pasa en China. Exacto. Y en febrero presentamos. Y en marzo nos confinamos, o sea, quiere decir que estuvimos al límite. Fue la última gran presentación, yo creo, de la era antes de COVID, pre-COVID, y que ahí, a partir de ahí, pues bueno, todo cambió. Antes de que se me olvide, también comentar algunos aspectos comunes de toda la gama de SL2, que a mí personalmente me parecen... Nos quedan cosas todavía, ¿eh? No tantas, ya verás. No, vamos a acabar enseguida, ya verás. Pero que no quiero que se me olvide. Lo primero, discos de 200, en toda la gama, tanto delante como detrás. Pinzas de 4 pistones en toda la gama, tanto delante como detrás. Por fin, manillares que no son de palo de fregona. Manillares con un rise de 30 milímetros, trail de 35 milímetros de diámetro y de 78 de largo. Me encanta. Oye, el que tuneó esa bici estaba anticipando cosas, ¿eh? Sí. Sí, porque manillar tal, el recorrido, Violet, bueno... A ver, el motor porque no se pudo... Visionario. El motor porque no se pudo toquetear. Claro, eso es imposible, pero como tú dices, es que esta bici lo pide. O sea, tú cuando probabas la SL primera generación, veías que era una bici muy capaz y decías, qué bien le vendría a esta bici 160 delante, porque además de ganar medio grado, tengo más recorrido, 160 delante. Un offset más corto, esa horquilla ya es un offset de 44, como las nuevas. Qué bien le vendría un poquito de soporte, que por cierto me he dejado una cosa que ahora voy a contar, de soporte en el pedaleo y de más progresividad final, Cascade Design. Que le vendría un poco de soporte en amortiguador más gordo, o sea que sí es verdad, un cockpit más corto, manillar de rise de 30, sí, vamos a decir que es una SL 1.5, Gen 1.5. Sí, es un poquito, va ahí un poquito en la línea de lo que ahora ha presentado Specialized. Hablamos de bikes ligeras, peso, no se nos puede olvidar, ¿eh? Te voy a dar los pesos, pero luego te voy a contar una cosa que se me ha olvidado de la cinemática. Bueno, pues cuéntame la primera, cinemática, importante. Bueno, allí la precursora estaba ahí. A la cinemática lo que le han hecho es una plataforma un poquito más consistente, con un poquito más de soporte en la zona media, es decir, donde estamos pedaleando, es decir, la curva va entre el amortiguador, que por cierto todos montan el Fox Float, como veis, con depósito separado, con piggyback o como lo queramos llamar, todas lo llevan, salvo la talla 1, la S1, la más pequeña, que no lo lleva, para priorizar el bidón y el extender, es decir, salvo el S1. En el resto todos van a llevar botella separada, y la S1
en lugar de tener 150 de recorrido, es algo que se me había olvidado decir, va a tener 144 milímetros. En el resto, desde la S2 a la S6, 150, ¿vale? Con respecto a la cinemática, ese primer tramo inicial va a seguir siendo muy suave, muy sensible, como en la primera generación, es decir, es una bici, es un FSR, o sea, es muy suavecito, vas a notar siempre que tiene mucha sensibilidad, muy absorbente. El tramo intermedio, como decimos, con algo más de soporte para que en el pedaleo se siga manteniendo como una trail. Las trails que son bicis muy puñeteras, porque les pedimos que bajen muy guay, nos diviertan, sean como todo muy bonito, pero que subiendo no vaya la sensación de tener. Por eso siempre decimos, en este medio somos muy de trail y por eso decimos que muchos mercados definen su madurez por el volumen, por el porcentaje de ventas de las trail. Pero vamos, que las trail en ese sentido tienen que ser bicis que lo hagan todo bien, que suban igual de bien que bajen o que bajen igual de bien que suben, dilo como quieras. Entonces ahí han trabajado en la cinemática. Y luego un final progresivo, que es lo que un poco se trató de conseguir en esta unidad. Es decir, para que te hagas una idea, esa bieleta, sin variar la geometría, conseguía que la cinemática pasara de una progresividad del 26% que tenía la primera versión de la SL a un 72%. O sea, el salto exponencial, la bici era mucho más progresiva para que al subir y en esa curva final, al absorber topes y saltos, etcétera, como está orientado un poco, como ves, a bajar, fuera más progresivo. La cinemática, si ves la curva, que también la pusimos en el reportaje, ocurre lo mismo. La cinemática la hereda la de la Turbolevo, la de la Kinivo SL, es decir, la primera parte del eje trasero, cuando coge un obstáculo, la primera parte de la curva es regresiva, es decir, avanza un poco hacia adelante para favorecer ese momento de inercia y que al pasar por los obstáculos ruede mejor y no se enganche tanto, y luego todo el resto del recorrido que hace el eje, toda la curva que describe, es totalmente progresiva, con un final, una progresión muy acusada para que no haga muchos topes. Es una cinemática que, bueno, ha variado un poco, bueno, más que variar, vamos a decir que la han optimizado. A mí me gusta más. Es una cinemática mucho más trail, como te digo. ¿A ti te gusta más? ¿Para qué queremos más? A mí me gusta más. A mí me gusta. Y se nota, y se nota. Pues ya está. Ahora sí, e-bike ligeras. E-bike ligeras. Pues peso. Ha pasado una cosa curiosa, que no suele ocurrir, pero me alegro. Specialized nos ha dado un peso en esta unidad concreta, que es una S4, que es una talla L, no es pequeña, como veis, de 17,7 en S-Works. Y a mí me ha dado 17,4. No es la primera vez que nos pasa. Bueno, no lo sé, pero 300 gramos que no están nada mal. Oye, ojalá pasara en todas. 17,4 en una talla L, no está mal. En una M seguro que llegaremos a los 17,2. No nos olvidemos, S-Works, ruedas de carbono, el nuevo RAM, XX, en fin, full power. Pero no le falta de nada. No le falta de nada, pero ha dado menos peso. Podrían haber dicho 17,4 y nadie les hubiera dicho nada. Por tanto, seguimos en la órbita de las bicis ligeras. 17,4 es un peso que está muy bien, te permite disfrutar y además para ser una e-bike. Vale, ya se ha introducido el tema de que esto va alicatado. Pasta. Gama y... Vamos a ir, así hacemos las dos cosas. Mucha. Gama y pasta. Mucha, a ver, las bicis, mucha. No nos vamos a ocultar, las bicis son caras. Gama, de momento, 3 montajes. Este que estáis viendo aquí, S-Works, tope de gama, 17,4 kilos que hablábamos, 14.000 euros. Una pasta, mucha. Por debajo vamos a tener una versión Pro, que son 11.500, si es que no me quería equivocar, 11.500 euros, una Pro, va a seguir teniendo suspensiones Factory, Kashima, ruedas de carbono, pero no las SL, las Traverse van a ser las Carbon, no son las SL, 11.500. Vale, 11.500, se me queda un poco... Y luego vamos a tener una Comp, también con el mismo cuadro, como decía antes, de carbono, en 7.900 euros, que va a pesar 18,7 kilos, que no está nada mal, sub 19, por 7.900. Y para los amantes de los montajes a la carta, o simplemente si tienes ya una SL y quieres cambiar todo, tienes una SL1, tienes que tener una rueda de 27,5, bueno, o ponerle tu 29 y tienes una 29 y adaptar la geometría. Vas a tener el cuadro suelto, motor y amortiguador, un Factory, un motor Kashima, por 7.000 euros. De momento en esa gama tenemos 3 montajes. Yo añado de mi cosecha, y esto es una lucubración mía, que visto lo visto en otras gamas, en otros modelos de la marca, paulatinamente y según avance el tiempo, la gama en carbono debería crecer porque veo un salto muy grande entre la Comp y la Pro. Yo creo que ahí cabe una Elite, una X, pero algo de estos modelos que suele tener la marca.
Espero que así sea, para que la gama sea más redonda, más completa en carbono, y como ocurrió en la SL de primera generación, al año siguiente salió la versión de aluminio. Yo espero que Specialized en esto. A mí la gama se me queda corta, como tú has dicho, y además yo creo que lo ideal en este tipo de bicis y de lanzamientos, lo ideal es intentar siempre salir con todo. Con carbono, aluminio, porque también yo creo que al público final, no sé, le da una... Sí. Tienes toda la gama. O sea, yo entiendo también que a nivel de marketing, pues primero lanzas el flagship, el producto y tal, y luego ya vas y escalas el siguiente, pero a mí confieso que me gusta más, es decir, tengo todas las opciones y bueno, la gente puede adaptarse. De hecho, no sé qué hay de verdad en esto, pero ha habido medios que en el lanzamiento han hablado de una versión S-Works LTD Limited, porque está publicado, yo lo he leído por ahí en algunos medios, que es una S-Works como las que estáis viendo, pero con el sistema de Roxor de suspensiones, tanto delante como atrás, Flight Attendant, en 15.000 euros. No sé si... Hay un modelo más, pero por arriba. Sí, pero por arriba, o sea, un modelo superior, una edición limitada, pero eso lo he visto, no sé, a día de hoy no sabemos nada, pero imagino que pronto dirán algo porque ha habido medios que ya han publicado. Y luego, como te digo, esto es una suposición y una esperanza mía en la que la gama se abra a nivel medio y que haya una Elite, una Expert, que estén entre la Pro y la Com, que hay mucho gap, mucho salto, la verdad es que la diferencia es muy grande, yo creo que ahí cabe una gama. Y luego espero que la marca ya esté trabajando o que estén en camino las SL de segunda generación de aluminio. ¿Por qué? Porque eso va a significar más o menos como entre 1.000, 1.100 euros que suele valer la diferencia entre carbono y aluminio, y vas a poder jugar, vas a poder coger a lo mejor un aluminio con un montaje un poco más pro, más bueno y tal, y como tú dices, el principio de gama en vez de ser 7.900 posiblemente esté más cerca en los 6, no sé, va a abrir el abanico y vas a poder disfrutar de la bici más gente. Entonces vas a democratizar un poco la gama. Yo espero que eso ocurra. Vamos a democratizar, y yo creo que esto es algo que le pasa a muchas marcas, o que debería pasar a muchas marcas, vamos a democratizar un tipo de bicicleta que a nosotros particularmente nos gusta mucho, que es la de bike ligera. Sí. La de bike ligera para nosotros es, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que es la mezcla perfecta entre una bici normal y una bici eléctrica. Es lo mejor de dos mundos, y al final pues también mucha gente se queda un poco con la idea de decir, jolín, menos potencia, menos batería, pero son más caras. También es verdad que eso es fácil de explicar, son motores distintos, la demanda es distinta y, por ejemplo, la necesidad de materiales ligeros es acuciante en este tipo de bicis, es importante, es clave en este tipo de bicis, y eso hace que suba su precio. Entonces, cuanta más bicis haya de bikes ligeras y más accesibles, pues para nosotros mejor. Sí, a mí es el segmento que más me gusta. Como tú dices, no te alejas ni un centímetro del universo de la bici, es decir, para todos los efectos tú estás conduciendo una bici, el feeling es de bici, el riding es de bici, cómo frenas, cómo te mueves, cómo saltas, cómo giras, cómo frenas, cómo absorbes, todo es de bici. La diversión es de bici y luego está amplificado porque puedes explorar pues, tu mundo multiplicado por 2. Para mí me gustan más personalmente que las full power. Y yo no sé si nos queda... Ah, sí, una cosa que siempre me preguntas y que se te ha olvidado. Ah, es verdad, te hago el Bizum. No, eso ya lo hemos hablado con el precio. Bueno, te lo voy a decir igual, vale. Te hago el Bizum. Yo sé que tú regateas siempre, tú eres muy de regatear, pero... Y también también me has dicho que es mucha pasta, pero... ¿Cómo lo ves? Yo me esperaría muy poco, al límite, o un poco, no, a que se amplíe la gama. Estoy seguro que entre la Pro de 11.500 y la Com, porque sería la única bici dentro de la gama de Specialized que no tiene una Expert o una Elite o una tal. Entonces yo me esperaría, porque ahí creo que va a estar el término medio en la compra maestra, y entonces me harías el Bizum y me lo quedaría. Esa es entre la Com y la Pro. La Pro. Yo creo que ahí cabe, como te digo, pues una SL Expert o una SL Elite, no sé cómo lo llamarán, pero viendo los montajes es que es de pura lógica. Entonces, bueno, a lo mejor nos da la sorpresa, y ahí yo creo que va a estar la compra maestra, realmente el balance entre ratio, precio, calidad, la SL buena. ¿Para quién? Pues bueno, para todo el que le ha gustado la SL1, para todo el que le gusta una bici trail mucho más cañera que la anterior, mucho más bajadora, mucho más divertida, más agresiva también en todos los sentidos, con más potencia, con mucho menos ruido, y a todo el que quiera una trail polivalente, ¿no? Que siga queriendo seguir dando pedales, pero bueno, seguir disfrutando de una salida. Y no, pero esa no es tampoco la pregunta que siempre me haces. Me dices lo peor y lo mejor y rivales. Perdón. Son dos preguntas que siempre me haces. Cierto. Siempre haces. Lo mejor y lo mejorable.
Lo mejor y lo mejorable. Bueno, para mí lo mejor es todo el avance, todo el conjunto de la bici, o sea, todo el gran salto cualitativo de la bici, que la gente se va a quedar en que el motor tiene más potencia, pero como digo, las 6 geometrías, el trail, este formato, el mullet, a mí las sensaciones que me da el mullet me gustan las bicis mullet, yo creo que esta bici con mullet gana en diversión. Me gusta mucho. Lo mejorable, yo siempre digo lo mismo, para mí es el precio y la gama. A día de hoy la gama se me hace corta. Y esto no sé si es lo peor, pero mi duda realmente, y estoy deseando comprobarlo, es si la autonomía realmente va a seguir siendo competitiva con 320 vatios hora, con ese aumento de consumo. Tengo una duda y quiero Hay aumento de potencia, ahora tenemos que ver si hay de consumo. Claro, por eso quiero ver que la bici va a gestionar mejor el consumo, no me cabe duda. Cada vez, porque ocurre con todas, cada vez que sale una nueva bici de cualquier marca, la electrónica y la tecnología avanza y las bicis consumen menos y gestionan mejor esos vatios. Pero ¿hasta dónde? Porque el aumento es muy significativo, de 35 a 50. Entonces yo tengo muy controlado qué puedo hacer con una SL de primera generación al límite, con extender y sin extender, y quiero, cuando tenga tiempo y tengamos calma para probar una unidad, ver si sigo siendo igual de eficaz con ese mismo aumento de... Pero en las primeras pedaladas, de momento, no te ha cantado. Es decir, no has notado de repente ni mucha menos... Mira, los días previos que salí, por ejemplo, como estamos en Madrid, la Sierra de Cercedilla, pues hice una ruta que hice como 1000 metros de desnivel, aprovechamos también ese mismo día para hacer fotos, que siempre hacen más acelerones y para acá, para allá, para hacer la foto, tal, para acá, tal, y gasté un 58% de batería. Es un dato absurdo, es el único que he tenido, es que casi no hemos tenido mucho tiempo, claro, y depende también del día, de tal, pero es que realmente, como sabes, nos entregaron la unidad muy pocos días antes, tuvimos muy poco tiempo, pillé un puente, luego teníamos que hacer fotos, etcétera, entonces no he tenido tiempo realmente de poder valorar esa diferencia. No quieres dar... No, pero tengo una duda. Entonces, quiero saber que va a consumir más, no me cabe ninguna duda, pero quiero saber hasta cuánto. Porque a lo mejor tanta potencia, pues si es a cambio de mucho consumo, pues a lo mejor es una cosa que tenemos que decir como que no es, como que es en contra. Entonces, bueno, me lo dejo ahí en la incógnita porque realmente no lo sé. Vale, ¿y rivales? Los rivales, pues claramente hay fundamentalmente dos. Esta bici nace, yo creo que con dos bicis en la diana. Una es la Orbea Rise, que yo creo que es la bici más competente de la categoría, fundamentalmente porque ha conseguido una bici que, aunque no es tan trail, no es tan capaz bajando, porque tiene 150 y 140 y por geometría es prácticamente una SL1, por decirlo así. Con la nueva geometría de esta bici es que se sale de categoría. Esta bici ya no sería una trail, para mí es una trail plus, casi una enduro. Es que podemos dejar geometrías casi de bici de enduro agresiva. O sea, esta bici, digamos que con el aumento de recorrido y de geometría pasa a ser una bici mucho más cañera, pero claramente la Orbea Rise es ahora mismo la referencia en cuanto a autonomía, en cuanto a bajo consumo, con una batería de 540 vatios hora. O 360, depende de la que queramos, y con 60 Nm. Con el EPS Ride Synergy, como sabes, con el Shimano, el EP8, entonces esa es la reina en cuanto a autonomía y en cuanto también a potencia. Entonces yo creo que esta bici nace con la vocación de ir a por esa bici. Y luego también la Trek, que es una bici cojonuda en ese sentido, una trail con el motor TQ, que tiene 50 Nm, que tiene una batería de 360, una bici que también es una pura trail, súper integrada, muy bonita con el TQ, que sabemos que es un motor que nos suena, que es eficaz, y es una bici también... Es decir, cuesta distinguir la fuel eléctrica de la fuel no eléctrica. Tiene una integración de lo mejor, posiblemente, y yo creo que son las bicis con las que por los que esta Esgor va directo. Luego, por supuesto, hay muchas más opciones, hay bicis en la categoría, otras que están en camino, que ya nos vienen noticias que vienen a plantar guerra, a destronar a los grandes, pero yo creo que son las dos bicis principales por las que o son los principales rivales con los que se va a encontrar en el mercado esta bici. Por eso decía que la gama se me queda corto, porque tú ves la gama de la Orbea Rise, como tú decías, en aluminio, en carbono, la cantidad de opciones que hay, y esta bici de momento con solo 3 modelos y un cuadro, yo creo que tiene que aspirar a más para poder plantar cara realmente. Digamos que Orbea tiene más soldados en esta guerra para luchar, pero bueno, también
Specialized también hay que reconocerle que tiene un producto muy redondo en este caso, y también hay que reconocerle la apuesta por tener su propio motor, que también eso es verdad que... Y muy diferente, porque con esta nueva geometría y con estos cambios, digamos que se ha salido un poquito del espectro de trail para mí y pasando a ser... Rompe la comparativa. Sí, claro. Rompe la comparativa. O sea, de hecho es otra cosa que es otra lucubración mía, otro de mis sensaciones, y es que Specialized, que tiene sus gamas muy medidas y muy redondas y muy solapadas, si tú te das cuenta a la vez, los tiene muy organizadas, cuando hace un salto de este tipo y desplaza a la Evo de la primera generación, a la SL de primera generación, y la sube de categoría y la acerca un poquito a la Kinivo SL y deja mucho aire por debajo, quiere decir que algo va a pasar. Esto me lo estoy inventando, te prometo que no tengo información de nada, ni sé nada, pero puede que al abrir estás dejando un hueco muy grande a una 130, una 120, algo así, porque la está subiendo. Esto ya no es una trail, para mí es un poquito más. Entonces, cuando ocurre eso, al año, en esta marca, ya lo hemos visto con otras cosas de la gama, pasan cosas. Ojalá. Entonces, eso me da también que pensar. Pero en relación a una Rise o a una Fuel XE, sí que es verdad que esta bici ahora mismo está, en cuanto a capacidad bajadora o a trail, vamos a decir que esta bici está un paso en ese sentido por geometría, etcétera, mullet, tal, está un paso por encima en cuanto a uso, ¿no? A uso un poquito. A categoría. A categoría, sí. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este bike check un poco especial en el que hemos aprovechado para contaros la SL2 y hacer un pequeño homenaje a la SL1. Si tenéis cualquier duda, por favor, dejárnosla en los comentarios. Ya sabéis que tenéis un primeras pedaladas de esta bici ya publicado en mtvpro.es. Tenéis un podcast en el que también tenemos otra chapa interesante sobre la bici. Y nada más, simplemente seguidnos en redes sociales, ya sabéis, dejadnos un me gusta, que siempre nos viene bien. Si os gusta el canal, suscribíos, dale a la campanita, que así YouTube os avisa cuando le da la gana, pero os avisa. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Venga.